Para poder abordar lo que es la conformación de la renta pública, nosotros tenemos que hacer una primera aproximación al esquema de competencias tributarias, y a grandes rasgos podemos decir que la Constitución Nacional prevé que el gobierno federal otorgará los fondos, solventará con los gastos de la nación, con bueno, los fondos que tengan origen en los aranceles aduaneros, los impuestos que determine el Congreso federal en forma proporcional y equitativa a la población, y en su artículo 75, cuando regula las potestades del Congreso Federal, hace expresamente mención a esto. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los primeros tres incisos del artículo 75 es no solamente la creación, tal vez en forma concurrente, de impuestos por parte de la nación, juntamente con las provincias, sino que contempla la formación de una masa fiscal coparticipable entre el Estado federal y las diversas jurisdicciones, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, por su lado, también en su Constitución Nacional prevé y contempla el origen de sus recursos, entre los cuales, desde luego, digamos, manifiesta y enuncia los impuestos que establezca la legislatura. Entonces, serán estos impuestos locales que, ante la falta del ingreso voluntario por parte del contribuyente, se prevé el mecanismo judicial del juicio de ejecución fiscal para proceder a su percepción. Estos impuestos locales, y al solo título ejemplificativo, serán aquellos que obviamente establezca la legislatura, y vamos a mencionar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Alumbrado, barrio y limpieza, son tasas y gabelias, por supuesto, el ingresos brutos, el derecho de permiso por ocupación y uso de superficie del espacio público, etc. Y también esta renta pública estará conformada por las multas que sean consecuencia de las sanciones. Podrán ser sanciones que derivadas justamente de la falta de ingreso de impuestos, o tal vez multas que tengan origen en la determinación por parte de la autoridad administrativa del ejercicio del poder de policía. Por ejemplo, multas de defensa del consumidor, de la autoridad administrativa del trabajo, etc. Todos estos créditos fiscales van a conformar la renta propia de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo, reitero, ante la falta de ingreso, cuya percepción podrá realizarse a través del juicio de ejecución fiscal. ¿Cuál es la normativa madre en este aspecto o medular del tema impositivo? Es el Código Fiscal. El Código Fiscal es un cuerpo normativo que contempla la determinación, fiscalización y percepción de los impuestos, de las multas que tengan origen, obviamente, en las sanciones, ya sean formales o materiales. Es el ámbito de interpretación general de las normas tributarias, regula, por supuesto, las cuestiones del procedimiento tributario en la ciudad, que se complementa con la ley de procedimiento administrativo, el decreto ley de procedimiento administrativo, los plazos de prescripción, las exenciones impositivas, etc. Es un cuerpo normativo que, juntamente con la ley tarifaria, se actualiza periódicamente. Haciendo referencia a esto, también tenemos que hacer un paso obligado por una de las reglas procesales que se aplica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad es una regla prácticamente del orden mundial, que no se deriva de un principio de la naturaleza de los impuestos, pero que sí tiende a la normal o la más sencilla percepción del crédito fiscal. Y voy a estar haciendo referencia al aforismo solve et repete, es decir, en castellano, pague y reclame. Esta es una regla que implica justamente esto que mencionábamos, que ante la determinación de un impuesto por parte de la administración, que también puede tener como accesorio una multa, cuando el contribuyente quiere reclamar y accede al Poder Judicial oficiando justamente para este control judicial posterior y suficiente, primero debe ingresar el tributo y después reclamar. Lo mismo ocurre cuando la administración ya ha emitido el certificado de deuda. Bueno, el Código Procesal establece que el contribuyente debe cancelar pagar el impuesto, los accesorios y costas, y así queda habilitada en la instancia judicial. Digo que esto es una regla, no es un principio porque no se deriva de la naturaleza propia de los impuestos, pero sí es una regla procesal que facilita la percepción de la renta pública. Esto es una regla procesal, digo, porque es una suerte u oficio de una suerte de habilitación de la instancia, ¿sí? Si yo no ingreso el impuesto, no puedo recurrir a la justicia. Esto está contemplado expresamente en el Código Fiscal, artículo 71, en el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el capítulo que es propio de las ejecuciones fiscales, que establece claramente que el contribuyente debe pagar el impuesto y los accesorios y las costas para poder hacer el reclamo posterior.
Y además, a contrario sensu, esto surge del artículo 9 del mismo Código de Rito, que establece que los jueces, conforme a las circunstancias y los recaudos de una medida cautelar, podrán dejar sin efecto esta exigencia al contribuyente. Con lo cual, si no fuera la regla tener que pagar y reclamar, no tendría sentido este artículo. Lo importante de este artículo es que, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, se ha determinado que no debe elegirse como un obstáculo al acceso a la tutela judicial efectiva, con lo cual se puede flexibilizar y no es un principio férreo, ¿sí? A grandes rasgos, esto es parte de una introducción de la primera unidad que nosotros vamos a hacer este módulo respecto de la competencia, los recursos y las competencias tributarias, cuál es el andamiaje extrajudicial y judicial que tiene la administración en materia impositiva y por supuesto las reglas que hacen al juicio de ejecución fiscal. El juicio de ejecución fiscal es una herramienta hábil con la que cuenta la administración para proceder a la percepción forzosa de los créditos fiscales. Nosotros vamos a encontrar que ya sea que el crédito tenga origen en una cuestión netamente impositiva o que sea consecuencia de una sanción, por ejemplo una multa por alguna contravención o una falta, el fuero competente será el contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo. También podemos decir que el juicio de ejecución fiscal de alguna manera evidencia o es una de las expresiones de las prerrogativas exorbitantes que tiene la administración porque básicamente cuenta, por un lado, con un proceso judicial específico, que es el de ejecución fiscal, y por otro lado también encontramos esto en la capacidad que tiene de emitir un certificado de deuda, que es el elemento estrella de este tipo de juicio, porque contiene en forma autosuficiente la relación tributaria que se intenta ejecutar. Este proceso judicial es un proceso sumarísimo, con plazos muy escuetos, hay un marco de conocimiento también abreviado y en consecuencia también serán acotadas las defensas que se pueden llegar a poner y los medios probatorios con los cuales se cuenta para poder sustentar estas defensas. Sin embargo, y acá vamos a encontrar también una suerte de privilegio para la administración, a pesar de ser un proceso sumarísimo con plazos breves en las diversas etapas procesales, cuenta con un laxo plazo de caducidad de instancia de 6 meses. Que esto está obviamente pensado para que no periman los juicios tendientes a la percepción del crédito fiscal.